Hola, buenas tardes. Eh, Muchas gracias a todos, todas las que estáis aquí para ver o para escuchar este webinar sobre notificaciones electrónicas obligatorias. Mi nombre es José Galván, soy director general de Normadat, que es una compañía que lleva casi 30 años en el sector ofreciendo servicios relacionados con la gestión de información y con gestión de documentación en cualquier soporte. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a World Compliance Association por ofrecernos este canal para poder contaros cuál es nuestra experiencia sobre notificaciones electrónicas. Y bueno, pues como decía la moderadora, al final del webinar, si queréis, pues abrimos un turno de preguntas y comentamos lo que consideréis, ¿vale? Eh, bueno, paso directamente al webinar, vamos avanzando. No es un webinar centrado en la parte jurídica o de procedimiento administrativo sobre notificaciones electrónicas. Es decir, vosotros sois los expertos en cumplimiento normativo, así que no me voy a meter en vuestro terreno, ya bastante tengo con lo mío, pero sí queremos un poco transmitiros cuál es nuestra experiencia, como decía, cuál es nuestra experiencia cuando gestionamos notificaciones de terceros. ¿Qué problemas nos estamos encontrando? ¿Qué problemas tienen los clientes y por eso acuden a nosotros? ¿Y qué soluciones les podemos aportar? Solo por encuadrar un poco de lo que estamos hablando, tradicionalmente las notificaciones nos han llegado a todas las entidades, hablo de organizaciones, no a nivel ciudadano, pero nos han llegado a las organizaciones a través de un formato papel, y nos llegaba el correo, un certificado con acuse de recibo, etcétera, y con eso nos notificaban el acto administrativo que correspondiera. La Ley 39 de 2015 y la Ley 40 de 2015 establecen cómo tienen que ser esas notificaciones electrónicas y establecen un plazo para que las distintas administraciones en España hagan la transición desde el papel al electrónico. Ha habido algún aplazamiento, pero sí tenemos una fecha que es el 2 de octubre del 2020 como fecha fin o como fecha tope por ahora, para que todas las administraciones estén obligadas a notificarnos de manera electrónica. Esto cambia por completo el modelo de relación con la administración y nos obliga a poner en marcha procedimientos para seguir estando, para que seamos bien notificados y para que podamos conocer qué notificaciones nos están llegando y, por tanto, poder defender nuestros derechos, ejercer nuestras obligaciones, etcétera. Eh, Hay distintos plazos, luego lo vemos un poco, aunque hay un plazo general de que la notificación no la tienen que poner a nuestra disposición en 10 días desde que el acto se dicta, de ese procedimiento. A partir de ahí, digo, nos tienen que poner la notificación a nuestra disposición, pero nosotros tenemos que actuar de forma proactiva para conocer esas notificaciones. Antes podíamos estar esperando en nuestro domicilio a que nos llegara la notificación, ¿vale? Ahora tenemos que hacer más cosas. Como decía, ¿quiénes estamos obligados a recibir esas notificaciones? Eh, en general, digamos, todas las entidades, ¿vale? No el ciudadano, que puede elegir. Estamos obligados a utilizar un canal electrónico para recibir las notificaciones, pues por supuesto, todas las empresas, sociedades anónimas, limitadas, todas las personas jurídicas, las entidades que no tienen personalidad jurídica como tal, pues como puede ser una comunidad de bienes, e incluso los profesionales que están obligados a estar colegiados, como puede ser un notario, un registrador, etcétera. Es decir, cualquiera que al final esté prestando una actividad, estamos obligados a poner en marcha esa notificación, ese canal con la administración. Por tanto, vosotros que estáis trabajando, que trabajáis para entidades, empresas, distintos organismos, bueno, pues estáis obligados a
a controlar esas notificaciones que os van a llegar o que os deberían llegar a vuestros buzones o a las plataformas de la administración a la que tendréis que acceder para consultarlas. ¿Cuál es uno de los principales problemas que nos encontramos con las notificaciones? La cantidad de organismos que pueden poner que nos pueden notificar, ¿vale? Aquí veis en pantalla es un gráfico que publicó el diario El Mundo hace un tiempo. Me quedo con la cifra general, más allá del detalle de si son 18.850, 20.000, y estamos hablando de una cifra mareante de organismos que nos pueden notificar. De esos casi 20.000 organismos, como veis, un porcentaje altísimo son corporaciones locales, bien sean ayuntamientos o bueno, otros entes de ámbito local, y por supuesto las comunidades autónomas, la Administración Central del Estado, algunos organismos autónomos, en total unos 20.000 organismos de los que nos pueden llegar notificaciones. Con muchos de ellos vais a tener una relación muy habitual, ¿vale? Por supuesto con la agencia tributaria o con ese ministerio para el que trabajáis, pero luego hay también notificaciones que os van a llegar de organismos con los que habitualmente no tenéis una relación, pero un coche de vuestra empresa ha pasado por ese municipio y os han puesto una multa, ¿vale? Así que aunque entendamos, aunque creamos que no tenemos relación con todos estos organismos, realmente en algún momento de nuestra vida en la empresa podemos ser notificados por ellos. Y ese es el principal problema con el que nos estamos enfrentando. ¿Qué riesgos corremos? El primero de ellos que queremos mencionar es la descoordinación. ¿Por qué? Porque en las organizaciones la práctica habitual es que no está centralizado el proceso con el que se gestionan estas notificaciones, sino que se han ido gestionando de una manera pues un poco amateur, vamos a decir, y el departamento de impuestos, el departamento financiero gestiona las de la agencia tributaria, el departamento de recursos humanos las de la tesorería de la seguridad social, eh, alguien que hace concursos públicos en ventas, pues lleva algunas relaciones, algunas notificaciones de clientes. Pero ¿qué pasa cuando esa agencia tributaria notifica no por una cuestión de impuestos, de un embargo, sino que nos notifica porque hemos participado en un concurso? Como está determinado que las notificaciones de la agencia tributaria las vea financiero, esa notificación, que en realidad es para un concurso o un contrato al que nos hemos presentado, la abre financiero, que no le da la misma importancia, porque no están dentro de sus prioridades, que le puede dar el equipo de ventas. Eh, ya hemos generado un problema, ¿vale? Ya tenemos ahí una descoordinación por quién es el que está recibiendo esas notificaciones. Entonces, hay una manera sencilla de gestionar esto, pero nos lleva a montar un procedimiento y un proceso detallado para hacerlo. Esto está relacionado con las múltiples entradas. Es decir, como decimos, hemos visto que tenemos casi 20.000 organismos que nos pueden notificar. Si eso lo combinamos con las X personas que en nuestra organización están recibiendo notificaciones, pues tenemos unas combinaciones, un número de combinaciones bastante elevado. En algunos casos, además, como decimos aquí, esas notificaciones están ligadas a correos personales. Por cuestiones de práctica poco profesional o por problemas de seguridad dentro de las redes de las organizaciones, hay veces que el usuario que tiene acceso y que debe tener acceso y que está actuando de una manera profesional, utiliza su cuenta de Gmail o de Yahoo porque le da menos problemas y además lo hace desde casa. Y ha asociado su cuenta personal, su correo personal, a una plataforma para que le notifiquen, porque así va a acceder de una manera más sencilla, sin los problemas que les causa la seguridad, los protocolos de seguridad de su organización.
Eso es un riesgo, primero, porque la organización está perdiendo el control de esa notificación, de la información que va dentro, de qué datos están manejando, pero es que además, cuando ese empleado deja de prestar servicios para la empresa, su cuenta de correo personal sigue ligada a esa notificación. En ocasiones, si el trabajador no se da cuenta, no cambia esa notificación, ese correo, perdón, y las notificaciones siguen llegando a su cuenta personal. Quizás una cuenta que hasta ha dado de baja, porque solo la utilizaba para esto, con lo cual la organización ha perdido el control de esas notificaciones, completamente. Entonces estamos asumiendo un riesgo de pérdida de información porque no nos llega la notificación, con la pérdida de control de los datos que van dentro de esa notificación y que acaban en un correo personal. Otro de los problemas que nos encontramos es que las organizaciones están habituadas a trabajar con determinadas plataformas, le digo, la de la agencia tributaria, la de la tesorería, las más habituales, pero no conoce todos los buzones a los que tiene que acceder y no tiene la práctica de ir recorriendo esos buzones. Se queda en el punto de acceso general y en los 4 o 5 muy identificados. Con eso estaremos resolviendo quizá el 80% de las notificaciones, pero nos están quedando otro 20% que no estamos siguiendo. Y además, en algunos casos, los clientes lo que han montado son robots, RPAs, con los que leen esas notificaciones, pero cada vez que la plataforma del organismo que notifica cambia, el robot se nos vuelve loco y no encuentra, no es capaz de acceder o no encuentra lo que está buscando, esa notificación que está buscando. Eh, necesitamos profesionalizar ese seguimiento de las notificaciones para que se mantengan al día los buzones, bien porque cambia el buzón y se diseña de otra manera, bien porque hay buzones nuevos. Hay, sobre todo en corporaciones locales, en algunos casos se adhirieron en su momento al punto de acceso general de la Administración, pero luego han generado su propia plataforma y notifican a través de su plataforma. Tenemos que estar atentos a qué nuevas plataformas se están generando cada día o cambian cada uno de los días. Si no, estaremos perdidos. Como digo, no hay un buzón único. Existe un punto de acceso general, pero no están obligados todos los organismos a notificar a partir de ese punto de acceso general. Si no, sería mucho más sencillo. Entraríamos en un buzón, como tradicionalmente, teníamos un único buzón físico en la puerta de nuestra compañía, abríamos el buzón y estaba todo. Pero no existe ese buzón único. Con lo cual tenemos que irnos recorriendo todos los buzones que sabemos que existen, todas estas plataformas, y nuestro buzón, nuestra dirección electrónica habilitada, o las direcciones electrónicas que tengamos habilitadas para los distintos organismos. ¿Vale? Decía antes que muchas organizaciones la vigilancia de las notificaciones se había repartido entre un número de personas, pero cada una de ellas controlaba algunas plataformas. Normalmente estas tareas se recaen en personas pues con menor formación o con menor nivel o que se acaban de incorporar o con personas o con becarios eh, que están haciendo esta labor y que no tienen un backup. No hay una persona que haga lo que esta persona hace con las notificaciones. Con lo cual el conocimiento, lo primero es que el conocimiento no está fijado, sino que está en la persona. De tal manera que si esta persona se pone mala, se va de la empresa, se va de vacaciones, perdemos el conocimiento. No sabemos a qué plataformas tiene que acceder, está accediendo, no está accediendo, si tiene contraseñas, etcétera, etcétera, aparte de la firma electrónica. Es decir, no tenemos un backup, una contingencia para cuando esa persona o esas personas que vigilan las notificaciones no están en la empresa por la razón que sea. ¿Vale? Ya digo, antes con el buzón físico era muy fácil. Alguien tenía una llave y si se iba de vacaciones, pero la llave estaba colgada en la recepción. Aquí no hay ese conocimiento tan fácil de reproducir. Otro problema que estamos detectando es que no existe un procedimiento para gestionar el documento que nos estamos descargando junto con la notificación. En algunos organismos sí existe un procedimiento en el que se dice qué se hace, pero lo más habitual es que
eso se queda en el documento que nos hemos descargado, el PDF con la resolución, se queda en una unidad local, en el ordenador de la persona que lo gestiona, y en función de lo que esa persona interprete, pues se lo envía por correo electrónico a otro, lo gestiona, notifica, vuelve a contestar al organismo, pero no existe un protocolo de archivo como puede existir, como tradicionalmente existe con los documentos en papel. Con lo cual esa información empieza a estar perdida para la organización. No sabemos que se ha descargado, porque estaba en local, no tenemos acceso a su unidad local, o no está en local, pero hay que empezar a descubrir dónde dejó esta persona esa notificación en los documentos que estaban asociados a la notificación. Todo eso debemos procedimentarlo. Debemos tener claro qué se hace con los documentos de una notificación en el momento en que se descargan, a quién se envía, quién tiene copia, ¿vale? Y va relacionado con el siguiente riesgo, que es que no tenemos un historial, no sabemos lo que nos hemos descargado, si ya no los descargamos o no, si contestamos, si es decir, necesitamos un sistema que nos permita saber todo lo que nos estamos descargando de las distintas plataformas y todo lo que estamos subiendo a esas plataformas como contestación a los requerimientos, a las resoluciones. Y eso tiene que ser público según los permisos que se hayan establecido en la organización, pero tiene que ser público. Las personas que están interesadas dentro de la organización tienen que ser capaces de saber qué está pasando con esas comunicaciones con la administración pública. Eso nos obliga a tener un gestor documental, una plataforma interna donde vayamos centralizando toda esa información, ¿vale? Igual que tenemos un archivo físico, o tenemos un repositorio tipo SharePoint o el que corresponda, y ahí tenemos nuestras facturas, los contratos con clientes. También necesitamos generar un espacio físico virtual para dejar esas notificaciones y además saber de qué son, de qué actividad son, de qué procedimiento, quién nos la remitió, cuándo, y poder ver ese historial para poder reaccionar. Por supuesto, si no cumplimos, si no nos damos por enterados, si no nos enteramos de las notificaciones, vamos a perder parte de nuestros derechos o no vamos a poder realizar las obligaciones que nos corresponden. Eso detrás lo que nos puede traer son un impacto económico, eh, pues porque hemos dejado de presentarnos a ese concurso que tanto nos interesaba, o incluso porque no hemos respondido en plazo y forma a una notificación y nos cae una sanción. Una sanción, además, simplemente porque hemos contestado tarde, ¿no? Porque no hemos presentado un documento, más allá de la sanción en sí que pueda suponer el acto administrativo, que va a ser independiente de contestar a tiempo o no, o darnos o no por enterados. Pero estaremos perdiendo ciertos derechos o no estaremos haciendo frente a nuestras obligaciones. Entonces, no quiero entrar a contaros a la parte más fácil, ¿no? De os van a caer sanciones, sanciones. Ya sabéis perfectamente que esto puede ocurrir. No quiero ir por ahí, pero sí que tengamos presente que, por supuesto, esto puede, el no atender suficientemente las notificaciones puede implicar un perjuicio para nosotros y hay maneras eh, sencillas de poder dar cumplimiento a todo esto. Estos son distintos ejemplos de sanciones que nos pueden caer, digamos, ¿vale? Eh, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que los plazos los plazos que nos dan los organismos para responder suelen ser plazos muy cortos. Esto es un ejemplo de tipos de notificaciones que nos podemos encontrar y en qué tiempo debemos dar una respuesta y en función de qué artículo de la ley. Como veis, hay un plazo más o menos general que pueden ser los 10, 15 días, pero sí vemos que en algunos casos, en alegaciones, o podemos llegar a plazos de tiempo mucho más reducidos. Los que trabajáis para la administración pública y, por ejemplo, os presentáis a concursos, normalmente hay un plazo que se establece para subsanación que es de 3 días hábiles. Y tenemos que tener un sistema bien engrasado para que podamos detectar esa notificación con el menor tiempo posible y podamos reaccionar para responder en el tiempo. 3 días hábiles es un tiempo bastante justo. Con lo cual,
tenemos que estar muy vivos, tenemos que tener, ya digo, un sistema bien montado para recibir esas notificaciones y actuar de una manera rápida. Eh, si no, estaremos perdiendo una capacidad de respuesta. Aunque nos vayamos a un plazo más o menos habitual, estamos hablando de poco más de una semana, 2 semanas para poder responder a las notificaciones. Si, si no nos hemos enterado de la notificación, ya nos va a dar igual que sean 3 días, 5, 7, 10 o 15. No estaremos respondiendo, ¿vale? Pero digo, trabajamos con unos tiempos bastante justos para responder a una notificación de la administración. Así que debemos tener un sistema muy bien montado, con eh, la determinación de quién hace qué, dependiendo de quién es el organismo que nos notifica, depende de qué notificación nos está llegando, para qué acto administrativo. Debemos tener todo ese conocimiento fijado para poder responder fácilmente. Y una plataforma, una herramienta que nos permita gestionar de una manera eficaz y dejando traza de todas estas notificaciones. ¿Cuáles son las soluciones que nos estamos encontrando? Bien, por un lado, la primera, que es el hazlo por tú mismo, por ti mismo, que es lo habitual. Bueno, pues es una organización más o menos grande, pequeña, y hay una persona, dos, tres, que se dedican a responder, a estar pendientes de estas notificaciones. Como pros, podemos decir que lo haces tú mismo, si eso como tal es un pro, ¿vale? Eh, ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita esa organización? Por supuesto, un certificado digital para poder acceder a las plataformas. Necesita conocer y tener acceso a todos los portales, a todas las plataformas de la administración, a través del cual nos pueden notificar. Tienes que tener una lista, ¿vale? de plataformas. Estamos hablando de 19.000 organismos que nos pueden notificar. Hay que saber a través de qué plataforma nos va a comunicar cada uno. Estar pendiente de de la dirección electrónica habilitada, de la AD, porque ahí nos pueden llegar muchas de estas notificaciones. Antes decía, si tenemos más de una persona gestionando notificaciones, las dos van a tener, las tres personas van a tener que acceder a esa dirección electrónica habilitada y empezamos con el problema. Varias personas leen el mismo correo, como lo que se esté notificando no sea específicamente de ninguna de ellas, nos vamos al riesgo de la descoordinación. Cada una de ellas piensa que esa notificación la está gestionando otro y al final, pues no lo gestiona nadie, ¿vale? Por supuesto, vamos a necesitar recursos humanos, necesitamos personas y necesitamos contingencias a estas personas. ¿Quién van a ser los sustitutos de estas personas cuando se vayan de vacaciones, se pongan enfermos, abandonen la empresa? Y estos recursos humanos van a tener que tener una dedicación diaria. Estábamos hablando antes de que los tiempos son muy limitados. No vale que lo miremos una vez por semana. Cuando queramos reaccionar quizá ya no tengamos tiempo. Nos hemos enterado de la notificación, pero ya no nos da tiempo a preparar la respuesta. Con lo cual, tienen que entrar todos los días a todos esos portales y a la dirección electrónica por la que nos pueden notificar. ¿Vale? Con lo cual, como estamos viendo en contras, vamos a tener necesitamos acceder a todas esas plataformas, un conocimiento de todas las plataformas y direcciones a las que nos están notificando. Tenemos que mantener al día todas las direcciones de email a las que nos pueden notificar, porque en la mayoría de las plataformas tienes que entrar y poner una dirección de correo y tenemos que estar seguros que la dirección de correo que estamos poniendo es aquella que esta persona o estas personas van a poder gestionar y que no sean direcciones de correo privadas, ajenas a la empresa a la que le perdamos el control. Hay otro problema y es que cuando son más de una persona las que están accediendo a esas plataformas, tenemos que tener instalado o bien un almacén de certificados para controlar qué hacen cada una de esas personas con el certificado, con la firma digital de la organización, porque si no tenemos ese almacén tendremos que instalarlo en local en cada uno de los ordenadores de las personas que van a gestionar. Si eso ocurre, habremos perdido el control de lo que están haciendo esas personas con el certificado, con la firma de la empresa. Podrán firmar sus acuerdos de no hacer un uso
maligno de esa firma, pero más allá del documento que firmen, le habremos perdido el control. Con lo cual, o montamos un almacén de certificados o estaremos confiando a ciegas en lo que esta persona está haciendo con la firma y accediendo a no se sabe qué información. Eh, ya digo, si es un sistema que está descentralizado, pues estamos perdiendo el control de lo que están haciendo cada uno, a qué plataformas están accediendo, cuándo, cómo, que se descargan, si existe más de una descarga, la gestión de los duplicados, porque hay organismos que notifican por 2 y hasta por 3 canales de forma paralela. Hay ayuntamientos que están notificando por su plataforma, por la plataforma, por ejemplo, de la Diputación Provincial a la que pertenecen y por el punto de acceso general. Si no controlamos bien esas notificaciones, estaremos gestionando por duplicado o por triplicado el mismo acto administrativo, con la pérdida de tiempo que eso supone. Y por supuesto, bueno, en contra también las sanciones por incumplimiento en caso de que no estemos atentos a estas notificaciones. Cuando lo hacemos por nosotros mismos, todos pensamos que tenemos el control, porque como lo hacemos dentro de nuestra organización, hay veces que no es así. El control no te lo da si lo hace una persona de dentro o de fuera, sino el procedimiento y las herramientas que tengas montadas para la gestión de ese proceso. Quién le pague la nómina a la persona que lo está haciendo es lo de menos. Lo que tenemos que tener es un método, un procedimiento de control, una plataforma de seguimiento para que ese proceso sea robusto. La otra opción, que no es hacerlo a casa, es externalizarlo con alguien que esté habituado, que esté preparado para hacer esto. Lo primero es que estaremos transfiriendo riesgo. Se lo estamos transfiriendo a la empresa que hemos contratado para esto. ¿Qué vas a necesitar? Encontrar una empresa que te preste este servicio. Vas a necesitar vas a necesitar hacer un proceso de consultoría previa para que esta empresa conozca en qué mercado te mueves, con qué plataformas trabajas, cuál es tu actividad, dónde debes acceder de forma prioritaria, que es un ejercicio que debiéramos hacer aunque no lo externalizáramos. Debemos saber dónde tenemos que acceder. Lo que pasa es que cuando externalizamos el servicio nos obligamos, o esta empresa nos tiene que obligar, a escribir ese proceso. ¿Vale? Con lo cual, lo primero es que ya vamos a sujetar el conocimiento que normalmente está disperso y está en las personas que lo ejecutan. ¿Qué vamos a necesitar también? Hacer un piloto. ¿Vale? Vamos a probar esto cómo funciona. Vamos a ver si estamos accediendo a todas las herramientas, a todas las plataformas, perdón, si los certificados funcionan, si estamos comunicando a las personas adecuadas, si hay más remitentes, más plataformas habituales de las que habíamos pensado. ¿Vale? Eso nos va a dar un conocimiento de la dimensión y de la complejidad del proyecto. Vamos a necesitar también una plataforma con la que controlar, con la que gestionar esas notificaciones, con las que hacer el seguimiento y con las que una plataforma en la que conservar el historial de esas notificaciones para que podamos recurrir a ese historial pues cuando ha habido una incidencia, cuando hay otro caso similar o cuando queremos saber realmente, aunque solo sea por métricas, qué es lo que nos está llegando, a quién le llega, cuánto tiempo le empleamos, ¿vale? Y por supuesto vamos a necesitar firmar un acuerdo con esta empresa que nos dé garantía de que va a ejecutar adecuadamente su trabajo. Tenemos que saber dónde van a estar esas notificaciones, qué nivel de seguridad, esos documentos, qué nivel de seguridad tiene la empresa para conservar, para almacenar de forma temporal o permanente esa información que está gestionando en nuestro nombre, si tiene certificaciones en cuanto a seguridad de la información, quién está detrás de esa empresa, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que garantizarnos que el servicio nos lo va a prestar una entidad con un bagaje y con unas garantías mínimas para hacerlo bien. ¿Qué tenemos a favor de la externalización? Las evidencias del trabajo. A través de esa plataforma vamos a saber quién ha hecho qué, cuándo se descargó, si se le olvidó a esa empresa descargar una notificación porque no estará registrada,
cuándo se la pasó al destinatario que habíamos establecido. Y vamos a tener todas esas evidencias a través de esa herramienta propia. Vamos además a tener un control de las plataformas a las que debemos acceder de manera prioritaria y a las que tenemos que acceder, aunque no sea de manera prioritaria, regularmente. ¿Vale? Vamos a poder gestionar las duplicidades. Ya nos hemos descargado la notificación del ayuntamiento, cuando veamos la de y nos hemos descargado esa notificación y se la hemos reenviado a la persona que tiene que gestionarla, cuando nos descarguemos la notificación de la Diputación, no vamos a volverla a reenviar porque estaremos generando mucho ruido en la persona que lo tiene que gestionar. Le podremos informar, oye, también nos han notificado a través de la Diputación y además también a través del punto de acceso general, pero ya estás notificado. No estás obligado a ser notificado 3 veces, ¿vale? Ya puedes empezar a trabajar. ¿Vale? Y vas a empezar a trabajar con el plazo de cuando te la has descargado. ¿Vale? Cuando externalizamos, esta empresa nos tiene que garantizar cuál va a ser el backup de las personas que tiene asignadas a nuestro proceso. Cualquier empresa que se dedique a esta actividad va a dedicar más de un recurso para poder hacer frente a picos de trabajo, porque ese también es una contra que vais a tener si lo hacéis dentro de vuestra organización. Tenéis una persona que le dedica 2 horas al día porque el resto de su tiempo lo tiene dedicado a otras funciones. Si ese día hay una lluvia de notificaciones, ya tenéis un problema. Le dais más tiempo, las abre al día siguiente y ya habréis perdido un día, mientras que si lo externalizáis, la empresa va a poner los recursos que sean necesarios para prestaros el servicio. Con lo cual, todas las empresas que trabajamos en el sector servicios sabemos que tenemos que tener nuestra plantilla dimensionada para atender esos picos de trabajo. Vamos a coordinar todas las direcciones de email. En una empresa que se dedica al outsourcing de notificaciones, no podemos tener 25 direcciones de correo electrónico asignadas a las distintas plataformas. Vamos a tener una. De tal manera que si en un futuro pasáis este contrato de una empresa como la nuestra a otra entidad, es fácil porque hay que cambiar una sola dirección de correo en las plataformas. No hay que estar viendo distintas cuentas de correo. ¿Vale? Vais a tener además el control del conocimiento. Hemos dicho, en la fase de consultoría se va a escribir lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, a quién hay que pasar las notificaciones, en función de qué criterios. Ese conocimiento está escrito y ese conocimiento es vuestro, no es de la empresa de outsourcing. Es vuestro conocimiento que utiliza la empresa de outsourcing para prestaros el servicio. Con lo cual, cuando cambiéis, porque lo metéis dentro de la organización o porque lo paséis a otro sitio, tenéis el conocimiento para poderle dar continuidad a la actividad. ¿Vale? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros solemos utilizar? Aquí esto es un pantallazo de nuestra herramienta, os vamos a mostrar alguno para que veáis un poco cómo trabajamos. Vamos a tener una matriz de acciones. Una matriz de acciones que nos va a decir, en función del tipo de notificación que nos llega, o sea, detrás de eso lo que hay es un acto administrativo, de quién es el remitente, quién nos envía la notificación, vamos a poder determinar a qué destinatario tenemos que reenviarla y qué tenemos que hacer con las notificaciones. Nuestra práctica en proyectos de este tipo de notificaciones es que los departamentos no siguen un criterio general de actuación de las acciones que quieren que hagamos. Hay departamentos, áreas que nos dicen, a mí solo me notificas, no quiero que descargues la notificación, ya la descargo yo. Bueno, eso es una opción. Otra es, me notificas, pero además me la descargas y me la dejas en la plataforma. Otra es, no, me la descargas, pero además, imaginaros, me la imprimes y me la das. Vamos a poder generar distintas acciones con la combinación de tipo de notificación, remitente y destinatario, para poder personalizar el servicio en función de lo que quiera el usuario a quien hay que enviarle esa notificación. Y además es bueno que esas notificaciones no se las reenviemos a una persona física dentro de la organización, sino a un área, para evitar que la empresa, Normadata en este caso, puede tener un backup para gestionar notificaciones, pero
Si no la enviamos a un departamento, vosotros también tendréis que tener un backup de esa persona física a la que se lo enviamos. No hay que enviársela a Pepe, hay que enviársela al departamento de recursos humanos para que ellos puedan gestionar esa notificación, si no es Pepe, que sea Juan, ¿vale? Entonces, esta matriz de acciones es el resultado de la consultoría inicial. Este es uno de los entregables de las herramientas que nosotros utilizamos como consecuencia de esa consultoría inicial. Probablemente es la más importante, ¿vale? Construir esta matriz, depende de la organización, puede ser más o menos complejo, pero es una labor imprescindible, ya digo, y que os va a dar un conocimiento de qué es lo que hay que hacer en cada caso. De tal manera que cuando recuperéis el servicio podáis utilizar la matriz para gestionar vosotros mismos las notificaciones. Como veis, nosotros utilizamos una herramienta que nos permite saber qué notificaciones estamos gestionando. Le vamos a asignar un código único, un ID único a esa notificación para no confundirla con otras y que podamos trazar todo el proceso con ese ID de la notificación. Por supuesto, vamos a ver cuándo se ha recepcionado la notificación para poder saber los plazos que tenemos para dar respuesta, qué tipo de notificaciones, de quién, qué remitente era, a quién se la hemos enviado y además vamos a poder saber si ya le hemos notificado, si ese usuario lo ha leído, si iba un adjunto o no. En la diapositiva de antes hemos visto que no que puede ser que no todos los destinatarios quieran que se descarguen las notificaciones, sino que hay algunos que dicen, no, a mí solo dame los metadatos. Perdón, dime el número de expediente, dame los datos que el organismo que ha puesto la notificación ha indicado junto con la notificación, pero no la descargues, porque tengo unos días todavía y si tengo esos metadatos puedo ir preparando la documentación antes de descargarla, dentro de los días que tenemos para hacerlo, ¿vale? Pero a través de este histórico vamos a saber cuándo la hemos pasado, quién la tiene, cuándo se la pasamos, si ya la ha leído, si no la ha leído, qué tenemos que hacer con ella si no le llega, si no la abre, etcétera, etcétera. Y además, si los usuarios saben que existe un historial de cuándo se ejecuta, cuándo se descargan las notificaciones y cuándo se les pasan, van a estar más pendientes de realizar sus tareas en relación con la notificación. Este es un pantallazo en el que vemos lo que un usuario va a poder ver. Es decir, cada uno de ellos va a poder ver todas sus notificaciones. Va a poder saber qué es lo que le ha llegado y va a poder priorizar, como considere, sus tareas, sus notificaciones para poder actuar. Cuándo le han llegado, qué plazos tiene, si luego quiere, por supuesto, saber todas las que le han llegado a través de un remitente, qué tipo de notificación era, etcétera. Cada uno de esos usuarios va a tener un histórico de lo que él, a nivel personal, o él, a nivel de departamento, tiene que hacer con las notificaciones que le están llegando. Y bueno, ya por último, yo creo que vamos más o menos en tiempo, y no os doy mucho la brasa con esto. Normalidad es una empresa que tiene, ya digo, casi 30 años gestionando documentos. Trabajamos para muchísimas empresas del IBEX 35. Tenemos una plantilla de 150 personas y estamos certificados en 27.001, en 9.000, en 14, en la 15713, que tiene que ver con eliminación segura de documentación. Y bueno, pues llevamos estos 30 años viviendo de gestionar documentos de manera segura. Documentos en papel, documentos electrónicos, conversión de documento papel a electrónico. Bueno, eso es un poco nuestro trabajo en todo este tiempo, eh, y estamos muy orgullosos de poder decir que prácticamente el 100% de nuestros clientes continúan año tras año con nosotros, lo que significa que tan mal no lo haremos. Y bueno, pues en que ayudamos a nuestros clientes, pues como veis, en cualquier actividad que tenga que ver con un proceso operativo donde hay un documento. Desde un tratamiento de facturas, que nos va a ayudar a cumplir con, seguro que a todos vosotros, desde hace un tiempo os genera problemas el suministro inmediato de información, el cumplimiento del sí con la agencia tributaria. Bueno, pues vamos a ayudar a ese cumplimiento. Por supuesto, temas de fraude interno, desde cuestiones muy sencillas como puede ser gasto,
gasto de tickets, de tickets de gasto, de justificación de gasto, de parking, de taxi, ¿vale? Y podemos ahí ayudaros a ver si existe algún pequeño fraude. Podemos hacer validación de documentos con reglas de negocio más complejas, eh, pseudonimización, ocultando datos personales en documentos que vayáis a compartir, temas de homologación de documental de proveedores para saber si ese proveedor que os está prestando servicio y que os puede meter en un problema si no da cumplimiento a sus obligaciones, pues vosotros tenéis que saber que él está dando cumplimiento, que está al corriente de pago de sus obligaciones con la agencia tributaria, con la seguridad social, si tiene un seguro de responsabilidad civil, de qué importe es, qué alcance tiene, si está al día del recibo, del pago de la cuota, etcétera, etcétera, ¿vale? Y poco más. No, ya digo, no quiero dar mucho la brasa con este tema y por supuesto espero no haber ido demasiado rápido, pero ahora tenemos tiempo si queréis para responder las cuestiones que queráis. No creo que lo haya explicado todo demasiado bien, así que supongo que es que no os atrevéis a hacer alguna pregunta. Bueno, lo que os digo ahí, ¿vale? Las administraciones públicas tienen su registro electrónico, que es algo similar a la plataforma que tiene Normadat para la gestión de notificaciones. Ellos van a recibir vuestras respuestas a través de un canal electrónico y en función del grado de avance de esa administración en la administración electrónica, en la administración digital, eh, van a poder reenviar y gestionar ese registro electrónico reenviando vuestra respuesta como administrado al departamento, al área que corresponda. Te digo que depende del avance. Hay organismos que todavía siguen imprimiendo la notificación, el documento electrónico que se pasa por registro y lo pasan en papel al departamento que tiene que dar respuesta. O sea que hacen una administración electrónica parcial. Tienen un punto electrónico de acceso con el ciudadano y a partir de ahí lo gestionan en electrónico. Hay otras que están ya mucho más avanzadas y gestionan todo en electrónico, pero es un sistema muy similar al nuestro, pero al otro lado. Gracias por la pregunta, Vladimir. Sí, exacto. La conversión de expediente físico a electrónico va a pasar en las organizaciones. A ver, si nos están notificando un expediente en un formato electrónico dentro de la organización y vamos a tener que responder por un canal electrónico, lo normal es que dentro de nuestras organizaciones estemos gestionando expedientes electrónicos, no estemos pasando de electrónico a papel, gestionando en papel, para luego volver a pasar a electrónico para responder al organismo. No tendría mucho sentido. Eso que nos obliga a avanzar con la transformación digital para tener toda esa información en un mismo tipo de soporte, que sea un soporte electrónico o digital y no analógico o en papel. No sé si tenéis más preguntas, más cuestiones o algo. A ver, nosotros venimos responde María José, eh, o comento lo que indica. Nosotros venimos del mundo del analógico. Nacimos hace 30 años, con lo cual manejábamos papel en aquella época en todas las organizaciones. El pasar al electrónico, evidentemente, tiene muchísimas ventajas, algún inconveniente, como todo en la vida, pero tiene muchísimas ventajas. Desde luego nos va a permitir gestionar de una manera más ágil toda la información, poder distribuirla de una manera más rápida, más económica, aunque tiene una parte negativa, que son los riesgos en cuanto a seguridad de la información. Es, es mucho más fácil que entren en, en una entidad no bien protegida y roben información, más que vayan a su archivo o si lo tienen externalizados con empresas como la nuestra, mucho más complicado que accedan a los archivos y se lleven información, ¿vale? Pero de luego son mucho más los pros que los contras de gestionar de manera electrónica. Así que si estamos recibiendo una notificación electrónica, vamos a gestionarla en modo electrónico de una manera más rápida. Eso sí, tendréis que tener un repositorio documental vuestro, de terceros, en la nube, nuestro, como sea, para poder gestionar toda esa información. ¿Vale? Gracias. A ver, la detección pregunta Beatriz, creo, la detección de los riesgos asociados a las notificaciones normalmente va a surgir
de áreas de compliance como las vuestras. Vosotros tenéis que identificar qué notificaciones están circulando por la empresa, cuáles son los riesgos que tenéis, qué soluciones han adoptado quien le corresponda en cada organización, cómo están gestionando esa información y cómo hacen todo lo posible para poder dar cumplimiento a vuestras obligaciones. Así que lo que nosotros nos estamos encontrando normalmente es que es el área de compliance quien está liderando estos proyectos, no ejecutando, pero sí determinando qué es lo que hay que hacer con la información. Así que yo os recomiendo, si me permitís, que seáis vosotros quien lideréis esta faceta, ¿vale? Porque si no, esto se quedará en el departamento financiero o en el de recursos humanos y lo hará como buenamente pueda y con los recursos que tenga. Pero debe ser vosotros quien fijéis los criterios de cómo hay que hacer las cosas. A ver, nos comenta Vladimir, nos pregunta, ¿no? A ver, es una función de compliance, determinar, determinar esto, ¿vale? Esta parte de la información, de cómo se hace, de qué políticas se siguen, porque si no esto se quedará en un terreno de nadie que es bastante peligroso. Así que debéis fijar vosotros los criterios con los que se van a gestionar estas notificaciones, los criterios, los plazos, eh, para que esto se haga de una forma adecuada. Objetivos de cumplimiento, obligaciones de cumplimiento. A ver, vais a tener que dar respuesta a las administraciones en tiempo y forma. Esa es el primero de los objetivos que debemos fijarnos. Pero además hay un segundo muy importante que es eh, controlar qué es lo que nos está llegando para poder saber quién tiene que hacer qué. Para eso necesitáis una herramienta. Centralizar esas, esas obligaciones, esas notificaciones, perdón, en una herramienta. Si lo tenéis de manera distribuida por toda la organización, no vais a poder saber qué es lo que está llegando. Con lo cual vais a poder actuar mal. eh, si no sabéis las obligaciones que os llegan, difícilmente podréis saber cómo tenéis que darle respuesta. Em, y hay una parte muy importante que es la gestión de esa información, que siempre es información reservada. Lo que os esté llegando, os están llegando sanciones o propuestas de sanciones por no haber presentado una declaración en la agencia tributaria, os está llegando el embargo de un trabajador, lo que implica datos personales, os está llegando mm, la notificación de la adjudicación de un concurso, de un contrato público y por tanto tenéis que dar respuesta a esa notificación. Entonces, estamos hablando de saber qué es lo que llega, de tener controlado cuándo se responde. Nuestra herramienta, por ejemplo, permite no solo controlar lo que nos descargamos de los organismos oficiales, sino que además nos permite controlar el viaje inverso, que es lo que estamos subiendo a esos organismos. Con lo cual ya tendréis, digamos, la bidireccionalidad de las notificaciones. Y así podréis saber cuándo llegó, cuándo se pasó a la persona encargada y cuándo esa persona encargada nos pidió que hiciéramos el trámite de subirlo a la plataforma para dar respuesta. Y podréis ver los plazos de cumplimiento y si se ha dado un cumplimiento adecuado al requerimiento. No sé si te he respondido con esto. Eh, pregunta, o sea, sí tenemos que tener en cuenta que además esto lo podemos considerar como una mejora, ¿vale? Eh, que podéis proponer vosotros a vuestra organización como un plan de mejora. Sobre todo si estáis metidos en temas de 9000, sabréis ver esto lo que significa. Necesitáis un presupuesto acorde al volumen de notificaciones, pero en algunos casos estamos hablando de un gasto bastante controlado, ¿vale? Y sin necesidad de que hagáis inversiones en herramientas o en plataformas de terceros. En algún caso
os habrá llegado quizá información de algunas empresas que tienen eh, robots o herramientas que se descargan las notificaciones. Os decía al principio de la presentación, son herramientas que no son fiables al 100% porque los sistemas cambian, las plataformas de la administración cambian y tienen que estar muy actualizadas, pero es que además ese tipo de herramientas tienen un coste de inversión inicial muy alto que en algunas organizaciones está parando el que se externalice el servicio. Y además no es solo acceder a la notificación, sino que en algunas ocasiones el organismo que nos notifica no lo hace de la manera adecuada. Y nosotros nos encontramos en nuestra práctica diaria muchas notificaciones a las que le faltan documentos adjuntos, en las que se nos dice se adjuntan 2 documentos y solo viene uno. Esa notificación hay que gestionarla y eso un robot no lo hace. ¿Vale? Entonces, tendréis que abrir un proyecto de mejora, os proponemos abrir proyectos de mejora para que os ayuden eh, y podéis ir directamente, pues nosotros tenemos distintas formas de retribución, pero podemos ir a un fee, a un fijo mensual por el servicio o podemos ir incluso a un coste variable por notificación, con lo cual la inversión es prácticamente cero. ¿Vale? Lo que sí, cuando os decía en la puesta en marcha, hay una labor que es de consultoría inicial. En algunos casos nos hemos encontrado con clientes que tienen ya algún sistema con el que quieren gestionar sus notificaciones o que incluso quieren utilizar nuestra plataforma. Eso también es posible. Eh, Podéis utilizar nuestros recursos humanos especializados para hacerlo o podéis utilizar los vuestros con una plataforma como la nuestra. ¿Qué os aconsejamos siempre? Realizar una labor de consultoría previa muy básica o más avanzada, eso ya como queráis, para saber qué es lo que tenéis entre manos, qué es lo que tenéis que manejar. A partir de ahí, pues el modelo, por lo menos con Normadad, eh, lo fijáis vosotros, lo establecéis vosotros. Si queréis utilizar nuestra plataforma, la vuestra, nuestra plataforma y los recursos, bueno, eso ya como vosotros queráis, ¿vale? Pero nosotros vamos desde hacer solo la consultoría a desplegar todo el servicio con plataforma, recursos humanos, etcétera, ¿vale? Vale, me preguntan también eh, cómo aseguramos la recepción de las notificaciones, ¿vale? Eh, a ver, en esa labor de consultoría, lo primero que vamos a hacer es conocer cuáles son las plataformas más habituales para vosotros, las que ya todos conocemos y que son pues la de la agencia tributaria, etcétera, ¿no? El punto de acceso general, etcétera, y las que por vuestra actividad son las más habituales. Y por tanto tienen que ser las prioritarias porque siempre vais a esperar notificaciones de esas plataformas. A partir de ahí tenemos que hacer un barrido en las plataformas para ir conociendo todo, todas las todas las plataformas, todas las notificaciones que nos pueden llegar e irlas priorizando porque seguro que descubrimos plataformas que no habéis considerado como habituales y son más de lo que parecen, precisamente porque no existe normalmente un histórico de notificaciones que nos permita controlar qué es lo que nos está llegando. ¿Vale? Si nos comenta Vladimir, vale, ¿no? A hablar del caso concreto de El Salvador, que incorporó en 2019 el empleo de tecnología de la información. Vale, es decir, esta sí que es una herramienta, la nuestra es una herramienta que funciona por Internet. Así que eh, es posible utilizarla en cualquier lugar del mundo y dado que los procedimientos administrativos de América Latina están hermanados con los que tenemos en España, nuestra herramienta se puede ser utilizada fuera de nuestras fronteras sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Así que te agradezco tu aportación. ¿Más cuestiones quizá? Muchas gracias a vosotros y bueno, aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias.